Bueno, arratsaldeon guztioi, hemen gaude Aizpea Esnaola, Silvia Carrizo eta ni Eider Goiburu. Eta Aizpea eta ni gea Oriloko emakumeen alduntze eskolako kide. Bueno, antes de empezar, quiero decir que Aizpea y yo vamos a hacer una pequeña introducción, una breve introducción en euskera para la gente que no entendáis, y luego le damos paso a Silvia, que seguirá en castellano, ¿sí? Orduan, gaurkoan antolatu dugu hitzaldi bat, eta bere izena da La realidad que no queremos ver. Emakume migranteen egoera Euskal Herrian COVID-19aren ondoren. Hasi aurretik eta Aizpea hitza eman aurretik aurkezpentxo bat iteko, bai esan nahi deuna da, lehenengo aldia dela streaming bitartez ite deula hitzaldi bat, orduan guretzako esperientzi berri bada, eta espero deudana ondo jutia, baino, bueno, kontutan euki hau ere guretzako, lehenengo aldia dela. Bestetik, parte hartziai buruz, guretzako alduntze eskolatik oso garrantzitsua da parte hartzeko aukera ematia. Ze alduntze prozesuak ezin ditu ulertu parte hartze gabe. Gertatzeana da, kontutan eukita tokatu zaigun ere egoera soziala, parte hartzia zaildu intzaigu pixkat. Orduan, parte hartzeko aukera izango zue Oriloko webgunean bitartez. Badakazu sartzia gure Oriloko webgunen, Oriloko udaleko webgunen. Bueno, zaudeste ja hor, ulertzet ikusten malima zaudeste. Orduan, horrazpin iruzkinak iteko aukera badao. Aizpea eta ni egongo gea ordenagailuakin, zuen galderak, zuen ekarpenak, zuen iruzkinak jaso alizateko, eta Silbiakin batea elkarbanatu alizateko. Orduan mesedez, buruti pasatzen zaizuena edo dakazuena, gurekin elkarbanatu, asko eskertuko genuke. Eta, nire aldetik hori da, azkenengo hitza bezala, bai komentatu hitzaldi hau grabatuta geldituko ala, orduan bai zuek edo bai zuen kidek, lagunak edo interesa baldin badeke hitzaldi honekiko, aurrerago gure sare sozialetan jarrita egongoa, bai? Orduan, Aizpea, zure hitza? Bueno, COVID-19 krisiak agerin utzi duna ez da berria, aspaldia iga esaten feminismotatik eta bezalako mugimendutatik ebai, zibilizazioan krisia, kolapso ekologikoa, zaintza krisia, horiek badaudela. Eta gertakari honekin indana da dena azaleragotu. Ezin deu bestalde batea behiratu, azken urtetan gure gorputz eta bizitzengan kontrol heteropatriarkala eta kapitalista indartu inda, eta gerozetan diagok dia herritarron arteko arrakalak eta gerozetan abariagok dia generoan, klasean eta jatorrian zein arrazan araberako zapalkuntzak. Egoera hontan bizitzek aurrera jarraitu berdute eta jarraitzen dute, eta merkantilizazio eta zuntxipen hori posible izateko norbait da bizitzak sostengatzen. Zein dian norbait hau? Emakumeak, emakume txiroak, emakume arrazializatuak, migratutako emakumeak. Bizitzak sostengatzeko ardura guztiz feminizatu eta arrazializatu intzaigu. Bizitzan izenean bizitza konkretuen kontra iten nahi dia. Jokoan da ona da zein bizitza salbatu eta zein sakrifikatu. Badakigu bizitza batzuk beste batzu baino gehiago balio duela eta ondorioz bizitza asko ikusezin bilakatu nahi diala. Migratu duten emakumen kasua, arrazializatutako emakumen kasua, etxeko langile egoilear edo interna gisa jarduten dutenen kasua, paperi gabekon kasua. Hauek guztik maigainatu nahi ditugu gaur, ikusgarrien, bizitza horiekiko arduraz jokatzeko, guk bultzatu nahi dugun aldaketak bizitza guztik erdigunean jarriko ditun ereduak eraikitzea baitu helburu. Honez danaz hitz egiteko Silvia Carrizo gonbidatu dugu gaur, Malenetxako kide eta sortzailetako bat, 2004tik emakume migratuen inguruko azterketak iten dabiltzala eta behaien borrokak aldarrikatuz. Eta bestei gabe, eskuartean ekarri digu azterketa bat, 300 emakume migratuk parte hartu duten azterketa bat,
Eta azterketa hontan COVID-19 kolektibo honei nola eragin dien azaltzen du. Orduan, beste gabeoan bai, Silvia bai emango jotitza. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Silvia. Y te damos la palabra. Vale. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a la Escuela de Empoderamiento de Orio por haber organizado esta charla, de poner sobre la mesa cómo está la situación de las mujeres inmigrantes tras la pandemia del COVID-19. Decirles, bueno, que yo intentaré hacer un recorrido, un poco contextualizar un poco cuál es la situación en la que estamos o cómo se llega a esto y por qué se perpetúa, y la idea es que podamos abrir un diálogo con las compañeras acá y con ustedes, los que están detrás por YouTube ahí, que nos podamos ir comunicando, pueden poner las preguntas y mandarlas. Hablar de la presencia de las trabajadoras inmigrantes en nuestros pueblos, lo primero que nos deja al descubierto es la etnoestratificación del mercado laboral de Euskal Herria. Cuando miramos las trabajadoras inmigrantes, lo que queda en descubierto es la alianza patriarcal capitalista sobre la que se conformó Europa. Deja al descubierto esa naturalización del poder colonial con la que se construye el ideario político y social de estos países, cómo se organiza esta sociedad, ¿no? A partir de ese contexto es que tenemos que empezar a analizar cuál es el lugar que ocupan las mujeres trabajadoras inmigrantes en nuestras sociedades. Y esta alianza, cuando lo pensamos en términos de esta alianza patriarcal, capitalista y colonial, es lo que construye, es lo que nos da el constructo político que permite que la explotación laboral, el trabajo forzoso, la vulneración de derechos humanos fundamentales como es la libertad, el derecho a la intimidad, la igualdad, esto se produzca cotidianamente sin que suponga un problema político, ético, moral, ni a la sociedad, ni mucho menos a quienes representan a esta sociedad. Teniendo claro esto, de donde estamos partiendo y de donde yo hablo, es importante identificar también cuál es el lugar en que este mercado estratificado coloca a la mujer inmigrante, coloca a la trabajadora inmigrante fundamentalmente. ¿Dónde la vamos a encontrar en este sistema? Y la vamos a encontrar en los dos espacios en que el patriarcado capitalista, el patriarcado en la alianza patriarcal capitalista se encuentra, que es la base de la organización social, que es los trabajos de cuidados y la prostitución. Dos ámbitos por excelencia donde la explotación y la vulneración de los derechos de las personas es una ley. Y no es casual que ahí ubiquemos a la mayoría de las trabajadoras inmigrantes o a un porcentaje muy importante, o que estemos en estos espacios con una sobrerepresentación brutal. En este escenario de base, que es de partida, sobre el que tenemos que empezar a entender para abordar la situación de las mujeres inmigrantes en Euskal Herria, lo tenemos que hacer desde este enfoque, desde un enfoque de derechos humanos, reconociendo que son personas que tienen derechos políticos, que tienen derechos sociales, que tienen derecho a la igualdad. O sea, cuando se plantea tan alegremente nadie atrás, no puede ser un hashtag guay del gobierno, no puede ser un hashtag nada más. Tiene que haber una exigibilidad de la sociedad porque realmente nadie quede atrás en esta pandemia. Como decía, este escenario es preexistente a la crisis. Esto no vino con la crisis del COVID, esto ya estaba naturalizado, forma parte de nuestra sociedad. Lo que vino a hacer la pandemia, lo que vino a hacer la presencia del COVID-19 en esta sociedad es profundizar esas desigualdades, pero como arrasó a todos los sectores, no es como la crisis anterior, esto arrasó a todos los sectores, hizo algo que parecía imposible, y era que el capitalismo ponga un freno de un día para otro. Frenó
la fuerza capitalista. ¿Y qué emergió? ¿Qué emergió? ¿Qué se hizo visible? Se hicieron visibles todas aquellas mujeres que con su trabajo en precariedad sostienen la vida, sostienen el sistema capitalista. Se hizo visible porque las únicas que veíamos en los días más duros del confinamiento eran las compañeras en los colectivos, tomar todos los días el colectivo para ir a trabajar o estar en la calle. Se hizo visible porque las policías municipales se han encargado de acosarlas un día, otro y el otro también. Se hizo visible en las compañeras que quedaron cuasi secuestradas porque no tenían opción de elegir, quiero estar acá, tengo familia. No había opción. Quedaron hasta hoy muchas de ellas sin poder salir de sus casas. ¿Qué hizo esto? Se expuso de una forma brutal, que el cuidado de las personas, el cuidado de la vida no puede ser una política de mercado y no puede ser entendido en términos de privatizaciones o en términos de capital. ¿En qué situación llegan las mujeres inmigrantes que vivimos en Euskal Herria? ¿Cómo están con sus familias o las trabajadoras? Nosotras desde nuestra organización, desde Malén Etxea, ya vivimos la crisis del 2008, entonces pudimos adelantarnos a lo que venía. Nosotras cuando una semana antes de que se declarara el estado de emergencia, tuvimos los primeros despidos de compañeras porque no quisieron quedarse el fin de semana, que justo coincidía con el 8 de marzo, teníamos todas las actividades y dijeron, no, yo no me voy a perder la marcha porque caía un domingo, era un día ideal para poder salir a la calle, pues muchas fueron despedidas. Muchas esa semana ya fueron llevadas, les dijeron que no volvieron a trabajar, entonces las alertas estaban encendidas. Entonces lo que hicimos inmediatamente puesto esta situación y con la experiencia que teníamos de la crisis del 2008, dijimos hay que saber qué está pasando y nos lanzamos a una encuesta. Una encuesta que buscaba recoger en nuestro entorno cuál era la situación de las compañeras, situación social, económica, de situación de papeles, de cómo estaba el tema, y la hicimos a 15 días declarada la pandemia y la volvimos a repetir un mes y medio después. La repetimos en fines de abril, principios de mayo. ¿Por qué? Porque queríamos saber qué había pasado en 45 días. Y si bien uno puede exponer números, participaron 300 socias, podemos decir, socias y allegadas, una cosa muy casera, una encuesta entre nosotros, no fue una cosa que se haya hecho abierta, sino que se hizo entre las compañeras de la asociación. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que hoy la realidad es que en nuestro entorno el 57% de las trabajadoras inmigrantes están en una situación administrativa irregular. Nos encontramos, y que es uno de los datos más relevantes, es que hay un porcentaje del 20% que tiene fecha de ingreso menos de 2 años, que han llegado. Nosotros recibíamos compañeras de Honduras y Nicaragua fundamentalmente, pero Honduras, ¿no? Venezuela, gente que ha llegado en salida de sus países en los últimos 2 años, año y medio. La mitad de estas trabajadoras no tiene trabajo. El 98%, por supuesto, no recibe ningún tipo de ayuda económica. Las únicas ayudas que reciben es a través de las redes de las organizaciones para necesidades básicas, pero estamos hablando que son personas que no tienen ningún tipo de ayuda económica ni para una vivienda ni para ningún efecto personal. Y excepto este aumento que vemos en las mujeres inmigrantes que han ingresado en el último periodo, en el último año y medio, la situación no es diferente a la que era hace 5, 10 o 15 años atrás. Lo que sí cambió es el mundo. Lo que sí cambió es la maquinaria capitalista que se detuvo de golpe y está dispuesta a arrancar y a arrasar de nuevo con el consumo. Está dispuesta, empeñada en volver a los niveles de consumo, a los niveles de bienestar que tenía antes de la crisis del COVID. Y entonces la pregunta que nos hacemos, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué niveles
de bienestar, qué niveles de consumo quiere volver a tener la sociedad vasca, qué niveles de consumo y de bienestar busca Euskal Herria para su vida y a qué costo o quién lo va a pagar. Yo en lo personal creo que yo no quiero volver a la normalidad del consumo desenfrenado, de la violencia institucional, de la violencia machista, de la precariedad laboral. Esa normalidad yo en lo personal no lo quiero. Pero como decía, la pregunta es ¿qué niveles de bienestar queremos recuperar desde Euskal Herria? ¿Cuál es esa normalidad a la que aspiramos llegar y a qué costo? Y lo cierto es que en una sociedad que no distingue entre economía sumergida y vulneración de derechos humanos fundamentales, en ese contexto de estado de alarma, de post-COVID, la situación en que se encuentran las mujeres inmigrantes hoy es de explotación laboral, de trabajo forzoso y de trata, con fines de explotación laboral. Y decimos claramente porque lo estamos viendo en nuestros entornos de Malen Etxea. Para bien o para mal, esta forma de organizarse la sociedad vasca o totalmente estratificada en cuanto a nichos laborales, nos lleva a hablar de mujeres inmigrantes y de trabajo de hogar y de cuidados, de mujeres inmigrantes, de trabajo de hogar, de cuidados y de prostitución también. Nosotras no voy a entrar en el tema de prostitución, pero tampoco podemos dejar pasar o hablar solamente cuando es un espacio en donde la sobrerepresentación de las mujeres inmigrantes es de notar. Entonces, el otro día, en una reunión que teníamos el fin de semana con el Grupo de Acción Política de Trabajadoras de Hogar, que reunimos varias organizaciones, una compañera de una asociación que es de trabajadoras de hogar, que es señera, etcétera, etcétera, solidaria y demás, nos planteó claramente lo que ustedes están planteando desde organizaciones como las de Malen Etxea, eso no es trabajo de hogar. Y no le falta razón, claro que no es trabajo de hablar. Y si ustedes están hablando de inmigración, están hablando de pobreza, no están hablando de trabajo de hogar. Y no le falta razón cuando dice eso. Pero el tema es que esta configuración social, esta división sexual internacional del trabajo, hace que hablar de mujeres inmigrantes nos lleve a hablar de trabajo de hogar y de cuidados. Nos lleve a hablar de las leyes de extranjería, nos lleve a hablar de derechos laborales, nos lleve a hablar de las ayudas a la dependencia. Cuando hablamos de trabajo de hogar y mujeres inmigrantes, lo primero que hay que poner sobre la mesa es la situación administrativa irregular de las miles y miles de trabajadoras que están trabajando en esa condición. La situación administrativa irregular y la contratación en sistema de esclavitud para resolver el tema de cuidados son dos temas que tienen que estar en la mesa para todo aquel que quiera colaborar, apoyar. Sabemos que hay muchas iniciativas sindicales de que hoy están descubriendo y quieren entrar en el tema del trabajo de hogar, perfecto. Pero lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es la regularización de todas las trabajadoras y el fin del trabajo esclavo como método de contratación en Euskal Herria. Creo que es un imperativo ético y moral que esto empecemos a hablar por ahí, porque si no, no podemos hablar de trabajo de hogar cuando tenemos miles y miles de personas, de mujeres, que no son cualquier mujer, mujeres inmigrantes que están en situación de explotación laboral. En este sentido, también hay que hablar que no se llega a estas situaciones sin complicidades. Y la primera complicidad la recae en las autoridades de gobierno, en las autoridades laborales. Cuando un gobierno entiende y sabe concretamente, porque es consciente, que sus ciudadanos contratan al margen de la ley,
que sus ciudadanos contratan a 4 euros la hora una trabajadora, son, desde mi punto de vista, cómplices. Y la sociedad es corresponsable en esa complicidad porque le corresponde exigir un sistema público de cuidados, le corresponde exigir que la persona que necesita cuidados tiene el derecho a estar atendida por otra persona que tenga todos sus derechos, que sea atendido. Porque acá se nos produce un juego de políticas públicas orientadas solamente a facilitar la explotación laboral. Y lo digo claramente, cuando tenemos por un lado la ley de extranjería que limita el acceso de los derechos, que restringe el acceso de los derechos, y por el otro lado tenemos que las políticas de gobiernos, la única solución que le dan a la ciudadanía en el tema de cuidados es la contratación en el mercado libre, en este mercado global, ¿no? Es decir, que resuelva su problema de necesidad de cuidado a través de la privatización. ¿Qué encontramos? El libre juego del mercado, de la oferta y la demanda. Una oferta de mujeres que han sido expulsadas por el mismo sistema capitalista patriarcal de sus países, de ese capitalismo salvaje que arrasa América Latina. Tenemos esa oferta y tenemos una demanda de personas que necesitan resolver situaciones personales de cuidados. Y en este juego, las políticas públicas y los gobiernos miran para otro costado y son, en este sentido, es de ahí donde defino qué es la complicidad. Pero acá, encima, en el contexto del País Vasco y en Guipúzcoa, ¿qué es lo que vemos? Vemos que por un lado hablamos de la importancia de los cuidados, de la profesionalización de los cuidados, con la que estamos totalmente de acuerdo, y avanzamos más las ayudas a la dependencia, porque son para gente que cuida, para gente que necesita una atención profesional, sanitaria, etcétera, etcétera, se vinculan a una habilitación profesional, pero ya no controlan que esa habilitación vaya en relación a una categoría profesional. Entonces, por un lado, otorgo una ayuda exigiendo niveles de profesionalización y por el otro lado miro hacia el costado y no veo que hay un contrato de trabajadora de hogar, de un régimen especial que tiene derechos laborales totalmente cercenados. Ahí ya no me importa. Como gobierno, ahí ya no me importa. Para las instituciones, para el gobierno, incluso para las fuerzas organizadas como son las fuerzas sindicales, el tema de la atención de los cuidados y los derechos laborales terminan en los servicios terciarizados de los ayuntamientos de atención domiciliaria. Nos ocupamos de las residencias, nos ocupamos de los centros de días, nos ocupamos de los convenios del SAD y negamos, sabiendo positivamente que más de 10.000 mujeres trabajan en este país en condición de internas. Negando que esta comunidad autónoma es donde la contratación en el régimen de explotación de cuidados, como es el trabajo de interna, es la más importante dentro de todo el Estado. ¿Por qué se niega? Porque el 96% de las trabajadoras internas son mujeres inmigrantes. Y esa es la realidad en la que nos planteamos. Entonces, desde este punto de vista, tenemos el primer elemento que nos indica la discriminación institucional, ¿no? Lo que decía, o sea, y además, el otro elemento que es preocupante es que desde las mismas políticas públicas se está diciendo que el trabajo de cuidados no es un trabajo merecedor de derechos laborales. Se está diciendo que es un trabajo que no merece tener en cuenta, tener los mismos derechos que cualquier trabajador. Y
Y esta forma de entender los cuidados, no es fraude esa forma de articular las ayudas, ¿no? Pero claro, porque no es fraude porque está en la ley, pero sí que es una política que podríamos decir infame, porque niega una realidad que es la de miles y miles de mujeres que hacen una jornada laboral triple o cuádruple, pero ya no es esa jornada laboral de la mujer trabajadora que tiene que trabajar en la casa, no, es la jornada laboral de una esclava porque está 24 horas a disposición del mismo patrón, del mismo empleador. Esto, claro, si de las políticas públicas entendemos que los cuidados se tienen que organizar de esa manera, existe un reforzamiento de los estereotipos patriarcales de feminización. Existe un reforzamiento para la precarización del sector. Se sigue apostando por la desvalorización social, la invisibilidad, y esto tiene las consecuencias directas sobre la vida de las personas, sobre sus condiciones laborales. Yo quería hacer esta presentación para que nos situemos más o menos en el tema y seguimos charlando, porque si no me pongo a hablar y no paro. aunque hablo sola, ya me los imagino y sigo hablando sola. Está perfecto. Hablas con nosotros, tranquila. Sí. Vale. ¿Yo? Vale. Galdereik ez dakau printzipioz pantalla bidez. Nik hemen ez miratuko. Sí. De momento no tenemos preguntas. Yo estoy con los pelos de punta. Sí, y me quedo como me resuenan en el oído, ¿no? Un par de... Esto no es una pregunta, es una reflexión, sí, es lo que me está resonando, ¿eh? Sí. Te estaba escuchando y has hablado de derechos humanos, has hablado de esclavitud, de violación de derechos humanos, de esclavitud. Estamos en el 2020 en Euskal Herria y estamos hablando de estos temas. Entonces... Nosotras sí hemos pensado siempre que este es un tema importante y grave, pero según lo que nos cuentas, la gravedad es impresionante. Y, quisiera entrar un poquito, no sé si nos puedes aclarar, como todo esto que nos contabas, ¿a qué niveles se ha agravado tras el COVID? Nos comentabas en un momento que las compañeras, algunas de ellas han estado cuasi secuestradas, ¿no? El tema de la ley de extranjería también está, las compañeras que han sido despedidas, tanto en torno al 8 de marzo, que me ha pasado, he hecho así como, ¿esto ocurre? Hoy en día aquí, pues sí ocurre. Y bueno, que a ver si podemos profundizar un poco en estos temas, ¿no? De cómo están las compañeras pues en este contexto. Sí, que nos afecta a todos, a todas, sobre todo a todas las mujeres, pero bueno, como estamos viendo, a estas compañeras, mujeres migradas, bastante más, o de manera como más virulenta. Bien, el tema de... Nosotras estamos somos más de cientos de organizaciones que estamos lanzadas en la campaña Regularización Ya. Y quien no esté en temas de extranjería, esto le puede sonar un poco, no entender muy bien de qué es lo que estamos hablando. Para que contextualicemos, en el medio de la crisis del COVID en Portugal y en Italia, se produjeron regularizaciones administrativas masivas para atender cuestiones fundamentales. En el caso de Italia, el tema de cuidados, y en el caso en Portugal el tema de cuidados, y en Italia fue el tema de la agricultura. Porque, claro, entre la pandemia y la gente que no puede salir a la calle libremente porque no sabe si la van a detener y demás, se tuvieron que tomar estas medidas de excepción. Nosotras exigimos, que entendemos que, insisto, es un imperativo moral y ético y político, que las mujeres que han estado trabajando en las tareas de cuidados, que no llevan ni un día ni dos, que llevan 2, 3 años trabajando en cuidados,
y no tienen la situación administrativa irregular deben ser regularizadas ya. ¿Por qué? ¿Y por qué el tema? Porque fundamentalmente, para que nos pongamos en escena, simple, las políticas, cualquier política responde a la ideología, no hay ley sin ideología. Pues la ley de extranjería, ¿con qué ideología funciona? Funciona con una ideología de la siguiente manera: yo no voy a aceptar que ningún trabajador, ninguna trabajadora extranjera o trabajador sea contratado hasta tanto no permita que sea explotado durante 3 años. Esto, cuando digo explotado durante 3 años, es primero fundamental que la migración económica, que es la gran mayoría del caso de las mujeres, viene a trabajar y trabaja, y todo el mundo sabe que las mujeres inmigrantes trabajan, o sea, eso no lo puede negar nadie. Las mujeres trabajan. Entonces, lo que garantiza la política de extranjería es que durante 3 años esa mujer va a estar a disposición del mercado laboral para ser contratada en las condiciones que buenamente le ofrezca. Esto supone al gobierno un problema menos, porque esa persona ya resolvió de forma privada los cuidados, y a la persona contratante le supone una abaratación del costo y no hace el encaje de que los cuidados es un derecho humano, que debe ser un servicio público el que se encargue de garantizar cuidados a todos y no obligar a la gente a salir a contratar como pueda. Ese es un punto. El tema me decías del tema de la extranjería, ¿cuál era el otro? Claro, así funciona. Entonces, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos? ¿Qué es lo que cambia con el COVID? ¿Qué es lo que cambia con el COVID? Con el COVID cambia, por un lado, este freno que hace el capitalismo de esta forma brutal, va a producir un desplazamiento. O sea, estamos hablando de millones de personas sin trabajo. O sea, no son las personas inmigrantes las que están sin trabajo. Estamos hablando que somos millones de personas las que no están sin trabajo. ¿En qué situación quedan? Esto puede tener 2 derivadas. Una derivada, que fue la que pasó en el 2008, que hubo un desplazamiento de las trabajadoras inmigrantes por las trabajadoras autóctonas, las mujeres vascas, que entraron a trabajar en esos servicios precarizados que habían abandonado 10 años antes o 20 años antes. Claro, cuando se produce este desplazamiento, lo que se ve es que las condiciones en que esa trabajadora autóctona local va a tomar ese trabajo precario pueden ser en términos económicos las mismas. Puede ser que gane los mismos 900 euros que gana la trabajadora inmigrante. La diferencia sustancial y radical es que esa mujer va a ir a las 8 de la mañana, 9 de la mañana y va a salir a las 6 de la tarde. Y va a trabajar de lunes a viernes, no va a trabajar los sábados y domingos, no va a trabajar los festivos, y es ahí donde se ve cuál es la concepción que tenemos respecto de cuando contratamos a una de las nuestras, cuando contratamos a alguien que ya per se la considero diferente, la considero con menos derechos. Esto va a pasar porque es lógico, porque hay muchísima gente desocupada. Va a pasar, pero ¿qué pasa también? Lo que va a pasar también es lo que nosotras estamos detectando y que nos están encendiendo las luces, y es que la explotación laboral y la trata con fines de explotación laboral se va a extender. ¿Por qué? Porque tenemos miles de mujeres en situación de desesperación porque no hay red social que las pueda recoger. Tienen 9 meses. Nosotras tenemos un albergue en Sestoa, una casa de acogida. Bueno, 3 compañeras que están ahí, una
llegaron, no miento, 2 llegaron el día que se decretó la pandemia y llegaron a Madrid y en la desesperación llegaron hasta Sestova. Y otra tercera llegó 15 días antes de la pandemia. No solamente, son mujeres que ya están endeudadas, que han venido, que les ha tocado esto y están expuestas, quedan expuestas a las salvajadas típicas del capitalismo patriarcal. Esto es para nosotros lo más, lo que más vemos que va a pasar, que no es que la situación de tanta inestabilidad, de tanta vulnerabilidad de las vidas, de tanta inseguridad, va a hacer que las redes que ya están instaladas, las redes intercomunidades ya están instaladas, van a hacer que aceiten sus mecanismos y nos vamos a encontrar en esa situación de trata y de explotación laboral mucho más de lo que podemos imaginar o lo que está sucediendo ya. Esto para nosotras es lo más grave que tiene esta situación. Por eso el tema de la regularización, el tema de poder darles una identidad, poder darles un carnet que digan, aquí estoy, soy un ser humano, tengo derechos, es primordial, es éticamente, o sea, es una demanda de lo más básica del ser humano. O sea, yo no sé si me explico, pero cuando podemos, si los que tenemos casa, quien tenemos techo, quien tenemos un documento que dice, soy Silvia Carrizo, no sé si podemos imaginar lo que es no ser nadie de entre los nadies, porque encima nadie entre los nadies. Esa es la situación que nosotras vemos con mayor preocupación que deja el COVID-19. Wow. Has dicho que hay más de 10.000 mujeres en esta condición en Euskal Herria. Sí. O sea, de esto ni se habla, ni tenemos ni idea, o sea, de números, digo. ¿Podrías más detalles o tienes algún, no sé, en Guipúzcoa, por ejemplo, hay... Guipúzcoa es una de las provincias que más trabajadoras internas tiene. En Guipúzcoa podemos estar hablando de la mitad. O sea, como 5.000, 6.000. Porque hay que... nosotras, por ejemplo, un dato que tenemos, que es contrastable, es las 8.000 ayudas a la dependencia que están vinculadas a contratos de hogar, por ejemplo. Otro dato contrastable que tenés es la cantidad de mujeres que sin contrato están trabajando, que más o menos te da un 30% de las que están en alta de la seguridad social. En este juego claro, porque estamos hablando de lo que no se ve, es eso, la realidad, o sea, como no se ve, está todo invisibilizado, tenés que ir jugando con los datos para poder mostrar, pero o sea, nosotros somos una asociación que internamente podemos recoger 300 opiniones. Eso te da el marco de que es más de lo que queremos ver. Otro dato es, por ejemplo, que en los últimos 10 años Euskal Herria, la comunidad autónoma vasca concretamente, ha aumentado en el porcentaje. Antes era una comunidad que tenía entre el 6% de población inmigrante y hoy ya roza el 10%. O sea, eso va a ir para arriba. Sí. Bueno, ahora que se frenó todo el mundo, no sabemos qué va a pasar. Eso también. Bueno, nos estás presentando así un panorama bastante desolador. Yo estoy asustada. Y un poco lo que me sale es preguntarte qué podemos hacer, qué se puede hacer desde las instituciones, que aquí ya se ha apuntado el tema de la ley de extranjería, la regularización. Pero bueno, has nombrado las contrataciones,
bueno, todo esto, ¿qué podemos hacer desde las instituciones y qué podemos hacer a nivel popular también? No lo sé. Es como desde ver, desde visibilizar esta realidad, ¿no? ¿Cómo podemos mitigar, por lo menos, todo esto? La primera responsabilidad es del gobierno y de las instituciones. La primera responsabilidad es en cómo se entienden las políticas públicas de cuidado. Es la primera. La otra responsabilidad es en cuanto a lo que te decía, de que quien tiene la obligación de controlar los contratos de trabajo porque están vinculados a una ayuda de cuidados, no puede mirar para otro lado y aceptar un contrato de trabajadora de hogar en un régimen especial y aceptar que una persona esté 24 horas disponibles. Entonces, Inspección de Trabajo tendrá mucho que decir, habrá montones de instituciones que tienen que hablar sobre el tema. También cabe quién es la entidad de base, la entidad más cercana, la entidad que conoce más la realidad desde todos lados, son los ayuntamientos. Los ayuntamientos pueden aportar mucho. Nosotras sí que tenemos que decir que en Zumaya tenemos el compromiso real del Ayuntamiento de Zumaya de abordar este tema, de hacer campañas de sensibilización con los vecinos. Lo digo así y orgullosa porque creo que es la primera vez que vemos en una plataforma, en un compromiso público, atender a esta situación con nombre y apellido y decir qué es lo que quiero hacer. Entonces, se puede hacer mucho, se puede hacer informando, se puede hacer controlando los padrones, explicándole a la gente que el empadronamiento no es un capricho o algo que quien contrata lo puede hacer. Si esa persona está viviendo ahí, pues tiene la obligación de empadronarla. Se pueden hacer campañas explicando salarios mínimos, jornadas de trabajo. Nosotras integramos la plataforma Iraulizainza. Iraulizainza es una plataforma que formamos Malenechea y las asociaciones que están en estos temas de Zestoa, en Azpeitia y Zestoa, Azpeitia y Zumaya. En esta plataforma nos hemos reunido diferentes sectores fundamentalmente, y ahí va nuestro agradecimiento a la gente que está con la lucha de las pensionistas, que son quienes están viendo el problema más cerca, que están entendiendo de que han sido trabajadoras y trabajadores toda su vida y que los están obligando al momento de que tengan una necesidad de ayuda a contratar en condiciones que no son dignas, y están exigiendo servicios públicos universales de cuidados y condiciones dignas para las trabajadoras. En esa plataforma nosotras estamos con los ayuntamientos con estos ayuntamientos de Azpeitia, de Zumaya y de Zestona. Les hemos presentado una propuesta para empezar a trabajar lo que nosotras llamamos el proceso de transición. El trabajo esclavo de cuidados, el trabajo interno, esta modalidad de trabajo que está tan enraizada en esta sociedad, no va a terminar de un día para otro. Pero así como paró el capitalismo, hay un día que ponerle freno. Hay un día que decir, bueno, hasta acá llegamos así, y a partir de hoy vamos a empezar a organizarnos de otra manera. Y entonces nosotras hemos trabajado y hemos presentado a los ayuntamientos lo que llamamos nosotros este proceso de transición, que pasa primero por reconocer el trabajo nocturno, reconocer que si yo necesito que una persona esté a la noche en mi casa cuidando de mi madre, atendiendo a mi padre, no le estoy haciendo un favor de vivienda, está cumpliendo un trabajo.
Entonces, si una jornada de 40 horas sale X dinero, le tengo que sumar esa jornada nocturna. Que descansa, que no se, pues, tendrá un precio. Que requiere una atención de 2 veces, tendrá otro. Me tengo que levantar, si la trabajadora se tiene que levantar 3 veces, no puede ser esa misma persona la que cuide. Ya tenemos que pensar que ahí tiene que venir otra persona, porque no es humano que una persona no descanse. Y esto es lo que pasa. Entonces nosotros lo que planteamos es ese periodo de transición, empezar a reconocer las contrataciones. Son 40 horas y voy a vivir en tu casa porque tengo la jornada nocturna también. Bueno, estas 40 horas, ¿cómo son? De 9 a tarde. Entonces ya no son, y el resto del día, esa persona, esa trabajadora, tiene que tener el derecho a ser libre. O sea, yo no sé si se llega a dimensionar lo que es vivir pidiendo permiso por el solo hecho de ser pobre. ¿Cómo puede ser que una mujer adulta, trabajadora, responsable, tenga que decir, tengo que pedir permiso? O sea, tengo 2 horas libres. No es humano, no es una sociedad justa, no es una sociedad igualitaria, no es una sociedad de la que nos podamos sentir orgullosos. Poco hay que decir después de estas palabras, Cecilia. Yo la verdad es que me quedo un poco sin palabras. Bueno, acabas de nombrar como algunas cosas muy concretas que podemos hacer. Estamos muy agradecidas de escuchar esto también, ¿no? Sí. Y también como algo, rescatando algo positivo que también has nombrado así de refilón, como que, bueno, todo este tema del COVID también como que ha puesto encima de la mesa la posibilidad de cambios reales, la posibilidad de parar un sistema capitalista, la posibilidad de plantearnos otro tipo de vida que 15 días antes jamás nos lo plantearíamos. Bueno, posibilidades de cambio. Entonces, creo que estamos en un momento donde nos tenemos que creer estas posibilidades de cambio. Nos las creemos, algunas. Eso es, y más viendo esta realidad que nos trae Silvia. Y quiero quedarme un poco con eso para poder dormir por las noches. No me hagas tener cargo de conciencia. No, para nada. No, ya ver, yo no sé, yo igual soy no sé, tengo una forma de expresar las cosas, igual es un poco así directa, pero yo creo que las cosas no se pueden expresar de otra manera. O sea, yo creo que nos ha hecho mucho daño al discurso político y a la construcción social el discurso políticamente correcto, ¿no? Yo creo que hay que volver a poder llamar las cosas como son, como se definen por cómo se organizan, ¿no? Entonces yo creo que eso nos ayuda, eso es lo que nos va a permitir, porque si pensamos, somos todas iguales, somos todas trabajadoras, la centralidad de los cuidados, que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pero no focalizamos, nos podemos quedar como las políticas públicas, hasta el servicio de atención domiciliaria terciarizado de los ayuntamientos. Y todo esto no se tiene en cuenta. Yo creo que están surgiendo muchas cosas. Nosotras tuvimos la experiencia de, por ejemplo, de que en medio de la crisis del COVID, cuando antes de Semana Santa, porque claro, hasta la gente había trabajado 15 días había cobrado, después ya el 30 de marzo ya no tenía dinero y se venía Semana Santa y no tenían para comer. Y sí que tengo que decir que hemos podido organizarnos con otras organizaciones muy chiquitas del resto de Guipúzcoa y concretamente desde Malenechea con los servicios municipales de base, los servicios sociales y los grupos de apoyo en cada ciudad. Nosotras realmente en ese sentido, en el tema de comida, de poder llegar con la comida, agradecer solamente la disposición de Sumaya, de Sestoa, de Aspeitia, de Ascoitia, de Deva,
de el Goibar de Eibar, que fue llamar por teléfono, explicar la situación, decir, acá hay un teléfono, pueden dárselo a todas las compañeras de esa zona. Eso fue una respuesta muy rápida y muy directa que nos sirvió mucho. Con estas organizaciones que estuvimos hablando, pudimos aplicar a una ayuda de emergencia de Cucha Fundación a través de Ahorral de Fundación, y hemos conseguido, por ejemplo, nosotras desde Malenechea pudimos ayudar en alquileres a 10 familias durante 3 meses, abril, mayo y junio. Pudimos llegar con frescos y productos de higiene femenina y productos de higiene a 25 familias, o sea, la red se agilizó. También es cierto que también queda evidenciado que no estábamos las organizaciones sociales preparadas para atender una situación de esta naturaleza. Y hicimos lo que buenamente pudimos hacer, pero lo importante es que se pudo llegar, pero sí que también dentro de las cosas que deberíamos aprender es a organizarnos comunitariamente para tener una respuesta mucho más rápida. O organizada, ¿no? Esas 2 semanas que estuvimos así como sin saber qué hacer, hasta que, bueno, nos organizamos, pero tuvimos 2 semanas en que todo era medio caótico, ¿no? Muy bien, empezamos a tener intervenciones. Ay, que sí. Pues yo estoy mirando y nada. Sí. Y la primera de ellas, bueno, una mujer, Ayora, que nos dice que ella piensa que es muy importante que se trabaje el tema de las mujeres migrantes en las escuelas y a nivel social en general. Que, bueno, que se trabajan otros temas y que es muy importante sensibilizar a toda la población. Sí, yo creo que eso es importante. Yo creo que en la medida que podamos reconocer a la otra y al otro como un igual, socialmente vamos a avanzar. Pero en la medida en que sigamos creyendo que aquel, por su origen, por su condición social, no es igual a mí, ahí es donde se producen no solamente desigualdades, sino también esto de no querer ver qué es lo que pasa. Más preguntas. Bai. De Zumaia. Zumaiko emakumeon etxetik. ¿Nos podrías hablar un poco más de la encuesta que has comentado, que habéis hecho a 300 mujeres? Aparte, es que ricas como. Interesante. De la encuesta, bueno, más o menos los datos más relevantes ya los pusimos sobre la mesa, que es la irregularidad de la mayoría de las mujeres inmigrantes que habitan la zona de Urola-Costa y Guipúzcoa, y fundamentalmente las faltas de medios, que o sea, la mitad no tiene trabajo y nadie recibe ayuda. Esto, traducido a situación social, significa que son mujeres que están en una situación de desprotección social y económica. Nosotras tenemos el apoyo de una psicóloga, que es la que nos ayuda y que ha estado trabajando, atendiendo a las mujeres durante la crisis del COVID, durante los meses de marzo y abril, que es una compañera psicóloga de Argentina que está acá también. Y ella en el informe que nos trasladó respecto de la problemática que nos estábamos encontrando, nos decía que la cuestión vinculada a lo que viene a ser como la empatía, vos sos psicóloga, lo que es la falta de pulsión, o sea, de apatía ya, porque la situación las tiene desbordadas, o sea, y ese freno que tienen ante la situación de no ver un horizonte, de no ver una salida, ¿no? Y esto también nos trae a colación otro tema, que es la salud mental. El problema es lo que también se recogió, el tema de la salud mental de las mujeres en esa situación de tanta presión, porque, claro, el problema no es solamente la situación personal acá.
el efecto es transnacional. El efecto es del otro lado del océano. El efecto es que de esta mujer que hoy no tiene trabajo, que no ve cómo se va a reinsertar, que no tiene una legalidad reconocida, de ella dependen sus hijos y su familia en origen. El efecto transnacional que está teniendo esto también tiene sus consecuencias, porque también genera ansiedad, también genera angustia, presión sobre esta trabajadora. Nosotras, por ejemplo, lo que vemos es que las mujeres que están en casa, que están en la misma situación, pero bueno, están en un entorno, lo que llamamos un entorno seguro de migración, están protegidas en el sentido de que están seguras, lo mínimo no les va a faltar, hacemos lo posible y lo imposible para su reinserción laboral, tienen su apoyo. Esto también trae tranquilidad a las familias en origen, porque la respuesta del otro lado, bueno, está bien, la situación está problemática, pero vos no estás en la calle, no sabemos dónde estás o a qué estás expuesta, ¿no? Uh-huh. Tenemos otra intervención de una compañera que se llama Ider y ella comenta: ¿y qué pasa con las familias que vivían de la venta ambulante, que vivían al día con lo ganado en la calle, ya que desde la cuarentena no han podido tener ningún tipo de ingresos económicos? Es más de lo mismo. Lo que pasa que nosotras no tenemos esa situación. Uh-huh. Yo lo que sé de la situación, por ejemplo, de los manteros o de los mismos, sí, por ejemplo, de las familias de las compañeras que hacen venta ambulante en el país de origen, y claro, esa gente, bueno, en Centroamérica, en mi país, en América Latina, la gente salió a trabajar porque, o sea, se saltó la cuarentena porque no puede no vender. Claro, porque si no muere de hambre. Pero concretamente, por ejemplo, de la situación de los vendedores ambulantes, acá no sé, porque bueno, nosotras no tenemos conocidas en ese ámbito. Pues... Y no hay más preguntas, ¿no? No. No sé si quieres añadir algo más, Silvia. No, yo simplemente darles las gracias a ustedes, bueno, a ti. por permitirnos exponer esta situación. Yo no quiero dejar situación de desánimo, menos porque yo soy así medio... siempre busco tener energías para cambiar las cosas, y por eso estamos acá, por eso tenemos una organización y por eso seguimos todos los días adelante como tantas y tantas compañeras. Pero sí que tenemos que pararnos y ser capaces de mirar esta realidad, de reflexionar. Yo lo pienso, por ejemplo, de cara ahora a las elecciones del 12 de julio en la comunidad autónoma, ¿no? Porque yo, más que ponerles todos los días en el Twitter, los tengo fritos, no sé, ya ni me van a leer porque es una máquina, hay gente contratada, pero uno se hace la ilusión de que el político lo lee, ¿no? Bueno, claro, tiene 10 personas ahí que le pasan de largo, pero bueno, yo me hago la película de que sí, que se entera, que se lo digo y se entera. Bueno, entonces, ya aprovecho esto, me lo sigo diciendo a ver si alguien sí se entera. No, yo creo que sería importante, sería sano, sería positivo que de cara a estas elecciones, de cara a presentar los proyectos, porque ningún partido que tenga vocación realmente de servir a la ciudadanía, porque la política está para cambiarle la vida a la gente, para hacerle mejor la vida a la gente, no está para otra cosa, para eso nos organizamos políticamente, ¿no? Entonces, quien pretenda salir sacando del cajón la misma cartilla que tenía para las elecciones de abril, claro, es que estamos hablando, entonces, porque nunca falta el que, no, porque hay que la industria, hay que el trabajo, o sea, a ver, señores, por favor, o sea, este modelo, así como está, no sirvió antes y no va a servir ahora. Entonces, sí que sería importante que tuvieran en cuenta qué solución damos para que cuando decimos que nadie quede atrás, qué solución damos para poder
integrar en una Euskal Herria a todas y cada una de las personas que vivimos en este país. No nos vale con que nos diga, no, eso es Madrid, no, yo no, porque jamás vi a ningún partido con representación en Madrid que cuando va a negociar cupos o condiciones ponga, también ocúpate de la ley de extranjería, también quiero que cambiemos esto, porque en mi comunidad no puedo resolverle la vida a miles de personas. Entonces yo creo que si empezamos a entender que este tema no es un tema de extranjería, no es un tema de Malenechea, sino es un tema de nuestra sociedad, del país que queremos construir, sería bueno, a mí me encantaría ver que alguien pusiera, que se empezara a ver en los programas políticos esta situación, o sea, ingreso mínimo vital, que lo va a gestionar la comunidad autónoma con todo su derecho y como corresponde. ¿Cómo se va a gestionar? ¿Qué parámetros se van a usar para gestionar el ingreso? ¿A quién va a ir ese ingreso mínimo vital y móvil? ¿Con los mismos parámetros de RGI? Pues señores, si ese va a ser el camino, ya del vamos hay miles de personas que no van a poder acceder al ingreso mínimo vital. Entonces yo creo que estas son las cosas que nos tendríamos que preguntar, y este es un buen momento porque estamos en política, estamos en épocas de elecciones, entonces es un buen momento para hablar de estas cosas, para proponer ideas y para salir adelante. No es fácil, no, pero no es imposible. Pues Silvia, nos quedamos con eso, no es imposible. Un buen sabor de boca, un poco. Los cambios se pueden hacer. Muchísimas gracias. Como le digo a mi nieto le digo, nada es imposible y hasta lo imposible. Mila esker. Gracias, Esker. Eta laizter arte.